la visitante de Berlín. Me convertí en la joven y bella heredera de un imperio en Berlín, pero subí a un avión con destino a México persiguiendo a una sola persona. Las 12 horas de vuelo no se sintieron largas en absoluto, porque mi mente estaba completamente ocupada con un nombre, Mateo Ramírez. Él había sido mi chofer personal en Berlín durante 2 años, y 3 meses después de que mi esposo falleciera, desapareció sin dejar rastro. Sentada junto a la ventanilla, miraba el cielo nocturno, negro y sin estrellas. De vez en cuando, una azafata me ofrecía algo, pero yo lo rechazaba con una leve sonrisa. Esto no eran vacaciones, ni un simple viaje. Había dejado atrás mi casa y todo lo que conocía con un único objetivo, encontrar a Mateo. Puede sonar tonto, pero desde que se fue, no podía escapar de un torbellino de preguntas. ¿Por qué se fue sin despedirse? ¿Por qué desaparecer tan de repente? Éramos bastante cercanos, o eso creía yo. Después del funeral de mi esposo, Mateo simplemente dijo que necesitaba visitar a su familia en México por un tiempo. Pero después de eso, no hubo noticias, ni mensajes, ni explicaciones. Se desvaneció, como el humo. Hoy, ignoré las súplicas de mi familia y las burlas de los amigos de mi difunto esposo, y rechacé una oferta de trabajo en la empresa de mis suegros. Y partí hacia este lugar, sin siquiera saber por dónde empezar. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a primera hora de la mañana. Tan pronto como salí de la terminal, el aire fresco y delgado de la altitud me recibió. Un escalofrío recorrió mi nuca y, por primera vez, sentí que estaba completamente sola. No había un Mateo esperándome. No había nadie para sostenerme un paraguas como cuando una lluvia repentina caía sobre Berlín. Tomé un taxi hacia la terminal de autobuses. Gracias a una vieja nota que había encontrado en la guantera de su coche, sabía que era de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Ahora, ese trozo de papel, guardado preciosamente en mi bolsillo, llevaba el nombre de su pueblo. El taxista miró el papel y frunció el ceño. «Está muy lejos, señorita. Es un buen tramo en autobús». Yo solo asentí. No importaba. Había pasado demasiado tiempo, sentada en el asiento trasero, esperando en silencio una explicación. Esta vez, iría a buscarlo yo misma. El viaje hacia el pueblo fue como un viaje en el tiempo. Carreteras sinuosas, montañas áridas salpicadas de nopales, casas antiguas de colores vivos sin cercas, niños corriendo descalzos y señoras colgando la ropa en tendederos improvisados. Todo era desconocido, pero extrañamente, mi corazón no estaba ansioso. El autobús se detuvo en un cruce de 3 caminos. El conductor señaló un pequeño sendero cuesta abajo y me dijo que ese era el pueblo donde vivía Mateo. Caminé, arrastrando mi pequeña maleta. A la izquierda del camino, vi una modesta fonda de madera con un techo de lámina. Al frente, un pequeño letrero decía, «La cocina de mamá Elena». Un hombre estaba de pie frente al restaurante, de complexión robusta, piel bronceada por el sol, y sus ojos, que me miraban fijamente. Me detuve. Sentí que me faltaba el aliento. Él tampoco se movió. «Mateo, di en voz baja». Él seguía sin decir nada. Sus ojos temblaban, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando me acerqué unos pasos, finalmente habló. «Señora Sonia». Asentí. «Vine a buscarte». Inmediatamente bajó la cabeza. Sus manos estaban apretadas en puños y su rostro se tensó. «¿Por qué? ¿Por qué vino hasta aquí?» Su voz era casi un susurro. Lo miré directamente. «¿Por qué te fuiste sin ninguna explicación? Necesito saber la razón». Mateo desvió la mirada. «Este no es un lugar donde usted debería estar». «Eso lo decido yo», respondí rápidamente. «Si quieres que me vaya, solo dímelo. Pero no desaparezcas en silencio como lo hiciste». Él guardó silencio por un largo rato. Finalmente, abrió la puerta de la fonda y entró. Me quedé afuera, dudando si debía seguirlo. Pero una cosa era segura, este viaje acababa de comenzar, y no me iría hasta obtener una respuesta. Pensé que había dejado todo el pasado atrás. Creí que al regresar a este pueblo rural y abrir una pequeña fonda con mi madre, la vida se volvería tranquila.
que ya no tendría que recordar las cosas que no podía tener. Pero esta mañana, todo regresó. Sonia estaba de pie frente a la fonda, su piel enrojecida por el sol, sus ojos agudos y llenos de preguntas. Deseé que fuera un sueño, pero su voz, su acento al decir mi nombre, era demasiado real. Ya han pasado 3 meses desde que llegué aquí. Esta fonda era originalmente solo la pequeña cocina de mi madre. Colgamos un letrero, pusimos una mesa larga y sillas de madera, y empezamos a vender comida sencilla. Chilaquiles, huevos al gusto y café de olla. No era un menú extenso, pero era suficiente. La gente del pueblo ya se había acostumbrado a verme. Al principio, se preguntaban por qué yo, que había regresado del extranjero, no trabajaba en la ciudad. Pensaban que había fracasado o que había huido de algún problema. No expliqué nada. No me importaba. Pero ahora, Sonia había aparecido. Estaba sentada en silencio en un rincón de la fonda, como una extraña esperando algo. Mi madre la recibió con una sonrisa cortés. Yo me quedé en la cocina, inquieto, fingiendo lavar los platos. «Mateo hablaba mucho de mí, señora», preguntó Sonia, sosteniendo una taza de té de manzanilla caliente. Mi madre sonrió levemente. Ese muchacho no es de muchas palabras, pero sí decía que trabajaba para gente buena en el extranjero, que el sueldo era bueno. Pero supongo que el que es de pueblo, al pueblo vuelve. Mira que regresó aquí al final. Escuché toda la conversación. Quería huir, pero esta fonda era nuestro negocio, y Sonia no parecía tener intención de irse pronto. Al contrario, empezó a ayudar a mi madre a picar verduras, a lavar tazas y a organizar los platos. La gente del pueblo comenzó a preguntarse quién era esa mujer rubia y extranjera que de repente había aparecido y se había instalado en esta pequeña fonda rural. No tuve el valor para echarla, ni el valor para responder a todas las preguntas que trajo consigo. En el pasado, trabajé como chofer personal para Sonia y su esposo. Eran una pareja distinguida que vivía en una gran mansión en Berlín. Me contrataron porque hablaba un alemán torpe y tenía una licencia de conducir internacional. Al principio, todo era normal. Los ayudaba con sus traslados, hacía las compras y a veces cargaba el equipaje. Pero con el tiempo, pasé más y más tiempo con Sonia. Ella era amable, demasiado amable. A veces hablábamos en la cocina, tomábamos un café por la tarde o simplemente escuchábamos música juntos. Yo conocía mis límites. Nunca la toqué, nunca expresé mis sentimientos, pero no podía controlar mi corazón. Después de que su esposo falleció de un ataque al corazón, el ambiente en la casa cambió por completo. Sonia parecía perdida. A menudo se sentaba en silencio, mirando por la ventana. Y cuando comenzó a confiarme sus pensamientos más íntimos, supe que tenía que irme. Yo era solo un chofer, un ser que no debía albergar esperanzas. Así que le pedí permiso al mayordomo para regresar a México. Dejé mi último sueldo y todas mis pertenencias, y me fui solo con una pequeña maleta y mi pasaporte. Hoy, me di cuenta de que mi huida había fracasado. Sonia había venido sola, sin guardaespaldas ni asistentes. Solo ella, y las preguntas que tanto había intentado ignorar. Esa noche, estaba sentado solo en el patio trasero de la fonda. Mi madre ya dormía, y Sonia estaba en la sala, escribiendo algo en una pequeña libreta. «Quiero saber por qué te fuiste», dijo de repente detrás de mí. Me giré lentamente. Estaba de pie a unos pasos de distancia, sosteniendo 2 tazas de té caliente. «Porque tenía que irme», respondí bruscamente. «Esa no es una respuesta», dijo ella de nuevo. «Éramos amigos, ¿no? Al menos, éramos amigos, ¿verdad?» Guardé silencio. Amigos. Esa palabra se sentía tan ligera y, al mismo tiempo, tan pesada. «Me quedaré unos días más», dijo, «hasta que estés listo para hablar», y entró, dejando solo la taza humeante para mí. En ese momento, intuí que los días de paz, en esta pequeña fonda, habían terminado. Al tercer día de mi llegada a este pueblo, ya había empezado a aprender a sentarme sin parecer incómoda,
a saludar sin sonar arrogante y a hacer preguntas sin que la gente sospechara. Pero una cosa seguía siendo difícil: mantener una conversación de más de 3 frases con Mateo. La fonda de su madre, Elena, empezaba a llenarse desde temprano. Albañiles, campesinos y los señores del pueblo que solo venían a pasar el rato entraban y salían sin cesar. Ayudé a la señora Elena a lavar los platos y a rellenar las botellas de salsa. No me disgustaba. De hecho, me gustaba. Mi vida en Berlín se regía por reglas establecidas. El desayuno estaba preparado. La casa siempre estaba limpia. Todo era perfecto y sereno, pero al mismo tiempo, solitario. No había el sonido de las cacerolas, ni el llanto de un niño agarrando la mano de su madre, ni el olor penetrante de los chiles toreados. Mateo siempre mantenía la distancia. Trabajaba, servía la comida, a veces lavaba una taza, pero nunca me dirigió la palabra primero. Era como si yo fuera una invitada no deseada que se había perdido en el camino. Por la noche, cuando la fonda cerró y la señora Elena se fue a dormir primero, me senté en el porche trasero. La luna llena iluminaba el cielo. Abrí la pequeña libreta que había traído desde el primer día. En ella, había anotado descuidadamente nombres de platillos, nombres de la gente del pueblo y las preguntas que aún no tenían respuesta. No sabía cómo empezar una conversación con Mateo, pero una cosa estaba clara. No se había ido simplemente porque estuviera cansado de su trabajo o porque extrañara su hogar. Había algo que estaba ocultando. A la mañana siguiente, aproveché la oportunidad cuando la señora Elena fue al mercado. La fonda todavía estaba en silencio. Mateo estaba limpiando las mesas. Entré a la cocina y abrí una pequeña alacena donde él guardaba la lista de la compra. Pero lo que encontré no fue eso. Debajo de una pila de papeles sueltos había un viejo sobre de papel marrón. Dentro había unas cuantas fotocopias y un sobre con una carta. Al ver el nombre escrito en la esquina superior derecha de la carta, contuve la respiración. Era el nombre de mi esposo. La carta estaba escrita en alemán. Leí lo suficiente para saber que su contenido era importante. Antes de que pudiera leer más, escuché los pasos de Mateo detrás de mí. ¿Qué está haciendo? Me di la vuelta. Estaba de pie con una mirada vacía. No parecía enojado, pero claramente estaba disgustado. Encontré una carta de mi esposo, dije en voz baja. Me la quitó de las manos, la volvió a meter en el sobre y lo cerró sin decir palabra. No es algo que usted deba ver, dijo secamente. Pero es sobre ti y él. ¿No es así? ¿No tengo derecho a saber? Mateo no respondió. Se sentó en una pequeña silla cerca de la puerta y bajó la cabeza durante un largo rato. Cuando me acerqué, levantó una mano para detenerme. Señora Sonia, por favor, no desentierre un pasado innecesario. Quería gritar, pero me contuve. Sabía que la forma de tratar con alguien como Mateo no era a través de las emociones. Así que simplemente dije, no vine hasta aquí para convertirme en una mesera de fonda. Quiero saberlo todo. Si no quieres hablar ahora está bien, pero estaré aquí hasta que estés listo. Me miró durante un largo rato. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero también vi miedo. Como si hubiera algo que, en el momento en que saliera de su boca, lo cambiaría todo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Asentí. Esperaré. Ese día, no trabajé en la fonda. Me senté en el porche y volví a escribir el contenido de la carta que había leído a medias antes de que llegara Mateo. No todo, solo la parte que había alcanzado a ver. Si alguna vez lees esta carta, significará que yo ya no estoy y que tú también sabes la razón. Confío en ti, Mateo. Pero también sé que ese sentimiento no es justo para Sonia. Cerré la libreta. El viento de la tarde traía el aroma a epazote desde la cocina. La pequeña fonda parecía tranquila, pero yo sabía que detrás de la cocina humeante y el tintineo de los platos se escondía un gran secreto aún no contado. Pensé que podía soportarlo todo yo solo, pero al ver a Sonia quedarse aquí día tras día, ayudando con el negocio,
lavando los platos e incluso acompañando a mi madre al mercado, me di cuenta de que mi silencio nos estaba haciendo sufrir a todos, incluyéndome a mí. La carta que casi leyó no era para ella, pero ya no podía ser un secreto. Esa carta fue escrita por su esposo, el señor Stefan. Antes de morir, la deslizó secretamente en una bolsa de compras que yo traje del supermercado. En ese momento, no la leí de inmediato, simplemente la guardé en un sobre de papel. Tenía la intención de devolvérsela a la señora Sonia. Pero después del funeral, el ambiente cambió. La señora Sonia se volvió extraña, lloraba a solas a menudo y se encerraba en su habitación en un largo silencio. No quise añadirle otra carga, guardé la carta, esperando que todo pasara. Pero la realidad es que terminé huyendo. Hoy, después de 3 días en los que ella no ha tocado un solo plato en la fonda, supe que era hora de hablar. Nos sentamos en el patio trasero, donde yo siempre tomaba mi café por la tarde. Sonia se acercó en silencio, se sentó, abrió una botella de agua y esperó. «Voy a contárselo todo», dije en voz baja. «Pero, por favor, no me interrumpa hasta que termine». Ella asintió seriamente. Empecé a trabajar en su casa 2 años antes de que el señor Stefan falleciera. Al principio, solo era un chofer común, pero con el tiempo, llegué a saber mucho sobre la vida de ambos, incluyendo lo sola que se sentía usted, señora, en esa enorme casa. Sonia no bajó la cabeza ni se ofendió, quizás porque sabía que era verdad. El señor Stefan no era un mal esposo, pero tampoco era un hombre que estuviera presente, demasiado ocupado, demasiado frío. Y usted, señora Sonia, era demasiado paciente. Respiré hondo. Esta era la parte más difícil. Un día el señor Stefan notó una corriente sutil entre nosotros. No era una relación romántica. Nunca cruzamos la línea. Pero él se dio cuenta de que hablábamos más de lo necesario y que reíamos con más libertad. Y sospechó. No se enojó. Al contrario, me llamó en silencio y me dio esa carta. Me detuve, mirando a Sonia. El contenido de la carta era que el señor Stefan había estado enfermo durante bastante tiempo. Casi nadie lo sabía, incluyéndola a usted. No lo dijo a propósito. Sabía que le quedaba poco tiempo y sentía remordimiento por usted. Temía dejarla sola, pero al mismo tiempo, era consciente de los sentimientos que podrían estar floreciendo entre nosotros. Así que esa carta fue escrita como una especie de extraña bendición y advertencia. Sonia cerró los ojos durante un largo rato. No supe qué hacer. De verdad que no tenía ninguna intención, señora. Pero después de que el señor falleció, me sentí culpable. Pensé que si me quedaba en esa casa, solo complicaría más las cosas. Así que me fui. Abrí el sobre de papel que tenía al lado, saqué la carta y se la entregué. Yo tampoco la he leído hasta el final, pero creo que ahora usted tiene derecho a saber. Sonia tomó la carta. Sus manos temblaban ligeramente, pero no lloró. Simplemente la leyó de principio a fin, lentamente. Le tomó un buen rato. Después de leerla, la dejó sobre sus rodillas y me miró. ¿Sabes qué, Mateo? A veces lo que hiere a las personas no es que cometamos un error, sino que nos vayamos sin explicar la razón. No pude refutarlo. Era verdad. No estoy enojada, continuó. Pero si pensabas que volé desde Alemania hasta aquí solo para saber por qué huiste, te equivocas. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Vine porque no sabía a dónde ir. En esa casa, sentía que vivía sin alma. Todo estaba vacío. Lo único que se sentía real era cuando estaba sentada en el asiento trasero del coche, escuchándote hablar de este pueblo, de la fonda de tu madre y de tu infancia. Sonia se levantó y miró el camino de tierra que conducía a los campos. No espero ninguna recompensa de ti. Solo quería estar en un lugar donde no tuviera que fingir ser fuerte. Me levanté lentamente. No sabía qué decir, pero en ese silencio sentí que algo finalmente se liberaba. Una carga, un secreto y una culpa. Esa noche, por primera vez, vi a Sonia reír suavemente mientras ayudaba a mi madre a hacer masa para gorditas. No era una risa forzada. Y por alguna razón,
Esa risa fue un consuelo mayor que cualquier palabra. Pensé que después de leer esa carta, todo terminaría. Pero no fue así. De hecho, después de saber la verdad por boca de Mateo, mi mente estaba aún más confundida. Había volado a México con la sensación de que algo se había quedado sin resolver, pero ahora sentía como si algo me hubiera seguido desde Berlín. Esa mañana, la fonda todavía estaba en silencio. Entonces, recibí un correo electrónico del abogado de la familia en Alemania. Casi había olvidado que todavía tenía asuntos legales pendientes allí. Pero una frase en el correo hizo que contuviera la respiración. Se ha realizado una transacción financiera a nombre de su difunto esposo que usted no ha autorizado. Se requiere una confirmación urgente. Lo releí 3 veces y luego llamé a Mateo. Estaba sentado en una silla de madera, pelando cebollas. Mateo, ¿podemos hablar un momento? Se dio la vuelta. Le mostré el correo electrónico. Lo leyó rápidamente. Sus cejas se fruncieron de inmediato. No entiendo muy bien qué significa, dijo. Yo tampoco estoy segura todavía. Pero esta transacción ocurrió 2 semanas antes de que Stefan muriera. Es una suma grande. Lo extraño es que el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de un mexicano. Mateo guardó silencio. ¿Cuál es el nombre?, preguntó en voz baja. Le mostré la pantalla de mi teléfono. Leyó el nombre lentamente y su rostro cambió por completo. Ricardo Ramírez, murmuró. Es mi medio hermano. Me puse tensa. ¿Tu medio hermano? Sí. Vive en la capital desde hace mucho tiempo. Casi no tenemos contacto. Es la primera vez que oigo que conoce a alguien en Alemania. Miré a Mateo con agudeza. No creo que esto sea una coincidencia. Él negó rápidamente con la cabeza. Se lo juro, es la primera vez que escucho esta historia. Pero una vez, antes de que yo trabajara en su casa, me encontré con mi hermano. Me hizo muchas preguntas sobre mis empleadores. Pensé que solo era una broma, pero tal vez tenía otros planes. Comencé a sentirme incómoda. Todo lo que creía limpio parecía estar enredado en un desastre. Mateo se levantó, ansioso. Salió un momento y regresó con un viejo sobre que contenía sus documentos. Dentro había una copia de su pasaporte, su contrato de trabajo y una copia de un estado de cuenta a nombre de Ricardo Ramírez. Mi hermano se lo dio a mi madre como garantía cuando le pidió dinero prestado. Luego desapareció. Tomé el papel. El nombre y el número de cuenta coincidían con los del correo electrónico. La persona que recibió el dinero de Stefan era él. Pero, ¿con qué propósito? Nos miramos, pero ninguno de los dos tenía una respuesta. Esa tarde, tuvimos una videollamada con el abogado. Su expresión era seria. Según nuestros registros, dijo el abogado, el señor Stefan transfirió esos fondos para comprar un terreno en Tulum. Sin embargo, no hay pruebas físicas a su nombre. Sospechamos que es un fraude. El beneficiario es Ricardo Ramírez. Mi corazón se hundió aún más. Si esto es realmente un fraude, dije, ¿por qué Stefan no dijo nada? ¿Por qué confió en alguien que no conocemos en absoluto? El abogado simplemente negó con la cabeza. Estamos rastreando el flujo de fondos, pero es probable que el señor Stefan pensara que estaba ayudando a alguien cercano a Mateo. Quizás sabía más de lo que ustedes creen. Después de la llamada, Mateo se quedó sentado en un rincón de la fonda durante mucho tiempo. Yo tampoco podía hablar. Nuestro mundo se estaba sacudiendo una vez más. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir la carta de Stefan, y esta vez leí una línea que había pasado por alto la vez anterior. Si un hombre llamado Ricardo Ramírez aparece y dice ser hermano de Mateo, por favor, ten cuidado. No confío en él, pero no tuve tiempo de investigar más a fondo. Mis manos temblaron. La carta no era solo sobre una bendición, también era una advertencia. Salí de la habitación y busqué a Mateo. Estaba sentado en el porche mirando la oscuridad. Stefan sabía de Ricardo, le dije, y sospechaba, pero no tuvo tiempo de actuar. Mateo se giró rápidamente. ¿Estás segura? Asentí. Tenemos que encontrarlo, Mateo. No me interesa el dinero.
pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras se aprovechan del nombre de mi esposo. Mateo no respondió, pero en sus ojos leí la determinación de que él tampoco se quedaría quieto. Esa noche, por primera vez desde que llegué, nos sentamos juntos durante un buen rato. No hablamos mucho, pero ambos sabíamos que a partir de mañana todo cambiaría. No solo estábamos protegiendo una fonda, estábamos a punto de empezar a buscar los rastros de un pasado que aún no había terminado. Una semana después, encontramos a Ricardo Ramírez. Contrariamente a mis expectativas, no estaba en la capital, sino en una ciudad cercana. Vivía lujosamente en una casa alquilada y conducía un coche prestado. Su forma de hablar seguía siendo tan pulcra y astuta como siempre. Sonia contactó al abogado, yo, a la policía. Pero acordamos que yo debía hablar con él en persona antes de que comenzara el proceso legal. Ricardo estaba sentado en una silla de plástico azul. Tenía las piernas cruzadas, como si no hubiera hecho nada malo. Sonreía, como cuando fingía ser un hermano afectuoso. Así que mi hermanito el santurrón ahora trae a su güera para hablar de dinero, dijo con una risa corta. Contuve mi ira, no por miedo, sino porque no quería agrandar el problema. No me importa ese dinero, hermano, dije en voz baja. Pero engañaste a un hombre fallecido, a alguien que me ayudó. No puedo dejarlo pasar. Ricardo chasqueó la lengua. Ese tal Estefan no era más que un empresario arrogante. Tenía más dinero del que podría gastar en 7 vidas. Además, él lo dio porque quiso. Yo solo aproveché la oportunidad. Oportunidad, una mentira. Se levantó y se acercó. ¿Crees que el mundo es justo, Mateo? Yo viví en la calle mientras tú conseguías un buen trabajo en el extranjero. Yo vivía de arrimado en casa de otros, mientras tú te ganabas el favor de tus patrones. ¿Crees que no merezco tomar mi parte? Lo miré durante un largo rato. Yo nunca quise una herencia. Trabajé desde abajo. El señor Estefan sabía que yo era honesto, por eso confió en ti. Te llevaste ese dinero no por necesidad, sino por avaricia. Volvió a reír. Pero esta vez fue una risa forzada. Sus ojos se movían con inquietud. En ese momento, Sonia entró en la habitación. Su expresión era fría. No lo denunciaremos ahora mismo, dijo, pero nuestro abogado está tomando medidas para congelar su cuenta. La decisión después de eso estará en manos de la policía. Ricardo no dijo nada. Nos fuimos de allí sin mirar atrás. No esperamos su disculpa. Sabíamos que hay personas que nunca cambiarán, incluso cuando todo ha sido revelado. Regresamos a la fonda. La vieja silla de la esquina estaba vacía. Normalmente, era el lugar de los clientes habituales. Pero esa tarde, Sonia y yo nos sentamos allí, bebiendo té caliente y mirando la calle. Mi madre todavía se sorprende de que trabaje con una extranjera, dije con una pequeña sonrisa. Sonia también sonrió levemente. Yo todavía no puedo creer que esté haciendo tortillas todas las mañanas. La miré. Su rostro parecía mucho más tranquilo. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque se había reconciliado con las cosas que no podía cambiar. No sé si te quedarás aquí o si volverás a Alemania. Pero una cosa es segura, siempre podrás sentarte en esta fonda. Esta silla siempre estará vacía para ti. Ella no respondió de inmediato, pero tomó mi mano en silencio. Esta silla es más honesta que toda esa mansión en Berlín, Mateo. El sol comenzó a ponerse. La calle se fue calmando lentamente. Esta pequeña fonda, que alguna vez fue solo mi refugio, ahora se había convertido en un lugar al que regresar. No todas las heridas necesitan venganza, no todas las pérdidas deben ser reemplazadas, pero toda persona merece una segunda oportunidad. Si tiene el coraje de ser honesta y de no huir más de la realidad. Ese día, me di cuenta de que mi vida ya no era la de un chofer o el dueño de una fonda. Se trataba de proteger la cosa más valiosa de este mundo, la confianza.